todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando esta edición. Estamos con el señor Pablo Varela. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Pato? ¿Bien? Bien, muy bien. Estamos con el señor José Di Mauro. Estábamos recién hablando con un montón de verdades. Tenemos todas las presunciones sobre lo que puede pasar en materia política, económica y parlamentaria desde acá hasta octubre. Después, si se da o no se da, veremos, Di Mauro, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que las encuestas es un bien que estaría fallando, según, digamos, en todas las elecciones decimos lo mismo. Sí. En realidad, al cabo de las elecciones, los resultados no son los satisfactorios, pero estamos comprobando que es un tema que se da no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo. ¿Cómo le va, Varela? ¿Usted dice lo mismo? Sí, claramente. Me parece que ya hace un tiempo que las encuestas son un insumo más, o un instrumento más para un equipo de campaña diagramar. Me parece que si nosotros vamos a pensar cómo está la sociedad con esos números, es un error importante. Y ya demostraron fallar mucho, sobre todo en la intención de votos. Me parece que pasan dos cosas, ¿no? O tres. En lo metodológico es cierto que la gente está como más reacia. Es cierto que el tema telefónico en esa cuestión solo responden aquellos que son más convencidos de su candidato y que militan esa candidatura. Todo eso es cierto. Que también el tema presencial te da mayor certidumbre, lo telefónico o lo tecnológico vía computadora te da mucho margen de riesgo. Pero también me parece lo que dice Pablo, ¿no? Me parece que hace 20 o 30 años una encuesta de una consultora era como palabra sagrada. Y hoy, a ver, ¿cómo ponerlo? Yo no sé si hay alguien que pague y quién paga una encuesta absolutamente neutral y con un muy buen trabajo. Me parece que es más fácil contratar, ¿no? Y decir, che, que el calor caliente para este lado, me parece, que sucede. Entre eso y que hay mucho error metodológico, bueno, antes eran como un faro y ahora son apenas me parece, ¿no? Una pequeña llama de una vela, digo. Sí, la realidad es que, bueno, se dijo que a partir de la pandemia, bueno, en esa elección de 2021 se iba a trabajar sin luces. Porque las encuestas que se podían hacer eran muy relativas a partir de, bueno, el hecho del encierro y todo lo que acompaña. Recordemos, votamos en tiempos de pandemia. Recordemos que se atrasaron las elecciones un mes. Claro. Pero todas las encuestas se habían hecho cuando perduraba el encierro, independientemente de que, bueno, obviamente la mayoría de las encuestas no son de manera presencial y son justamente las que más fallan. Pero, bueno, es un tema de que antes ya fallaban, después ya fallan, pero el tema es qué es lo que hay. Y no hay manera de prescindir de ellas. O sea, alguna señal tenés que tener y es lo que te dan las encuestas. Independientemente de eso, yo me guío por otras cuestiones. Por ejemplo, los candidatos que enamoran, yo me guío por el rating, por ejemplo, por aquellos candidatos de los que vos ves en la tele y te quedás un poco a ver qué dicen y no los pasás de largo. Eso me parece que también vale. Es muy interesante esto que decís. Creo que efectivamente en muchos casos es así. Lo que pasa que también es cierto que la televisión es un nicho no masivo, ¿no? Yo recuerdo que había algunos candidatos que la rompían en canales de cable, que llegaban a pero 2 puntos son 200.000, ¿no? Y tampoco que si la gente mientras tanto estaba viendo un programa de humor. A mí la que me gustó fue la frase que no es nueva, Di Mauro se va a acordar, y enseguida vamos con Luciana. La frase que me gustó porque esto que voy a contar ya se hablaba de este fenómeno en tiempos de la interna Menem Cafiero. Me hablaron en Córdoba del voto jamón crudo. ¿Cuál era el voto jamón crudo? Y me parece que está bueno. Dice que si vos le preguntabas a la salida de una fiambrería a la gente a quién votaba, el 90% te decía, cuando le preguntabas qué compraste, y la gente decía jamón crudo. Es lo que queda bien.
Vos ingresabas a la fiambrería y le preguntabas al comerciante y te decía, se llevaron 100 de salchichón, 200 de mortadela, salame de Milán, pero todos dicen jamón crudo. Entonces, bueno, hay candidatos que se convalidan menos públicamente, me parece, ¿no? Sí, pero incluso hablando con consultores, uno te dicen que más que allá del número miran los pisos, los techos, las proyecciones. Digo, incluso los propios consultores no toman el numerito exacto como una verdadera intención de voto. No. Creo que además hay muchas encuestas que se vienen dando desde antes de la definición de las candidaturas. Ahora ya con las candidaturas la cosa es distinta. Y después hay que ver un ánimo, un estado de ánimo. Y cómo vienen dándose las elecciones provinciales también me parece un dato interesante. Bueno, enseguida con Luciana, pero después creo que hay una cuestión de microclimas que son como muy dañinas, ¿no? Por ejemplo, estaban convencidos y viajaron todos. Después vino la frase de Loredo, los hice venir al pedo. Pero vos decías, ¿pero por qué estaban tan convencidos? Si, a ver, se votaba en una ciudad donde gobernaba el peronismo, donde el candidato intendente era el viceintendente, donde hace 3 semanas había ganado en la ciudad y en la provincia, es cierto que por poco, pero había ganado el gobernador electo. Y el vice era el ganador y venían de una buena gestión en contra de gestiones bastante mediocres, de 2 gestiones radicales. No era tan loco, para nada, era casi lógico que ganara el peronismo, me parece. Pero se habían subido a alguna encuesta y viajaron todos. La verdad que no sé de dónde se habían tomado para ese optimismo, me parece. Encuestas. Bueno, ahí yo había hablado con gente aquellos que manejan las encuestas reales. Claro. Hay algunas encuestas ficticias. Muy interesante, que haya reales y que haya... Claro, y ellos mismos decían, o sea, te decían la gente, o sea, empresarios que eran los que tenían la verdad de la milanesa, supuestamente. Ellos eran los que adelantaban una diferencia muy grande para Yarlora en la provincia. En la provincia. Y que decían, en la capital está más pareja. Pero eso no era... Digo, Yarlora había ganado en la capital, justamente. Y me comentaban sobre, después, a posteriori de lo que había sucedido, contaban, antes de la elección inclusive, que Yarlora estaba muy molesto por la ciudad. Claro. Por lo que daban las encuestas en la ciudad. Él estaba confiado de que ganaba seguro, pero respecto de la ciudad decía, no puede ser y yo voy a hacer, si llego a ganar, voy a hacer todo lo posible para en ese tiempo revertirlo. Sí, exactamente. Después les agrego, Vale. Después vamos con Luciana, pero después... Sí, porque estamos comunicados con ella, con Luciana. La vi hace un rato, nos cruzamos, estaba peinada muy elegante, Luciana, y trabajando también con datos, preguntando quién va a ganar. No sé, bueno, pero a ver... Luciana Fernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. Diga, señorita, por favor. Hola, Pato, José, Pablo, bueno, muy buena jornada. Y evidentemente es cierto lo que decía Pato. Estuve como haciendo una encuesta entre los compañeros, a ver, un poco tanteando a ver qué piensa cada uno, cómo ve el panorama electoral de cara a lo que va a ser las PASO 2023, ¿no? Ahora para el 13 de agosto. Y ahí aprendí la teoría del jamón crudo, que escuché que Pato lo estaba explicando recién. Y la verdad que es muy cierto lo que decís, Pato, ¿no? Una cosa es lo que uno sale y dice y otra cosa es lo que efectivamente va luego y compra en una carnicería o va y es lo que vota efectivamente dentro del cuarto oscuro. Así que por eso esto que hace Pato y pinta el panorama mucho más incierto, ¿no? Porque es ahí donde te cuestionás y decís, bueno, ¿será cierto los resultados que hasta el momento se manejan en las encuestas? Bueno, veremos, solamente quedará esperar. Esto no es bueno para los ansiosos. Yo soy una persona bastante ansiosa, así que por eso me pasa de que, viste, la espera a veces, bueno, no termina siendo muy buena, pero no queda otra que esperar y ver cómo se van a dar los resultados de cara a lo que va a ser las PASO, y ni hablar para las generales, que octubre falta un montón todavía y todo lo que puede pasar de aquí a octubre, ¿no? Pero vamos a meternos efectivamente en el tema del día de hoy. Digamos que Luciana lo que hizo, y se pregunta, ¿vos quién crees que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados en diciembre? Es verdad. Luciana, le digo, yo no tengo ni idea de lo que voy a comer mañana, qué sé yo. Así que era bueno, nada. Dale, qué sé yo. Es cierto. Bueno, a ver. Es cierto, esa era mi pregunta. Fernández, es verdad. Pero bueno, viste.
Bueno, efectivamente, ¿cuál va a ser el tema que vamos a hablar hoy aquí en el móvil? Un tema que ya estuvimos hablando a raíz de la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que fue hace aproximadamente 3 semanas, donde se aprobó la derogación de la ley 11.317 y del decreto 2.699, que de alguna manera lo que hace es derogar una norma que prohibía a las mujeres y a los niños realizar ciertas tareas porque se las consideraba que eran insalubres y peligrosas. Si nos ponemos en contexto, Pato, para la época es una ley del año 1924, ya hace casi 100 años que había sido aprobada esa ley. Si nos ponemos en contexto de cuándo se sancionó esa ley, podríamos decir que tenía como un fin noble, ¿no? En ese momento de preservar y cuidar la salud, la integridad, la vida de los niños, las niñas y también de las mujeres. Pero hoy en día, ya 100 años más tarde, ¿no? Con toda la tecnología, con todo el tema de las maquinarias, las herramientas que se utilizan en los ámbitos de trabajos tanto industriales, de la producción, que eran los sectores de los cuales de alguna manera se prohibía a las mujeres realizar estas tareas. Bueno, hoy en día podríamos decir que todo se maneja con el uso de la tecnología, con el uso de las maquinarias, así que hoy ya no tiene mucho sentido que esa norma siga de alguna manera prohibiendo que las mujeres realicen ciertas tareas, que realicen ciertos trabajos. E incluso muchos empleadores, por ejemplo, de la actividad portuaria, se tomaban de esta ley, que como decimos que tenía ya hace casi 100 años de sanción, se tomaban de esta ley para no contratar mujeres. De hecho, si uno miraba los últimos sondeos y las encuestas realizadas por unas consultoras, se podía ver de alguna manera los resultados que arrojaba era que en estas actividades, por ejemplo, portuarias, el 87% de los hombres realizaban trabajos que tienen que ver con el tema de la carga y descarga de mercadería, con todo lo que es manipular quizás maquinaria, que tiene que ver con los containers y demás. Y solamente un 13% eran mujeres, que son mujeres actualmente que trabajan, y ese 13% están distribuidos en tareas de recursos humanos, de comunicación y cuestiones administrativas. ¿Por qué? Porque existía esta ley de hace 100 años atrás que prohibía que las mujeres realicen ciertos trabajos. Bueno, a raíz de la última sesión de la Cámara de Diputados, se aprobó la derogación de esta ley. Así que efectivamente las mujeres ahora van a poder realizar ciertas tareas que estaba prohibida por esta ley. Y te cuento así rapidito cuáles eran algunas de esas tareas que estaban prohibidas por esta ley. La carga y descarga de navíos, canteras o trabajos subterráneos, como maquinistas o foguistas, en el engrasado y limpieza de maquinarias en movimiento, en el manejo de correas, en sierras circulares y otros mecanismos peligrosos, en la fundición de metales y en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio, en el transporte de materias incandescentes y en el expendio de bebidas alcohólicas destinadas o fermentadas y en cualquier local o dependencia en la que se expenda. Estos eran los lugares y las tareas a las cuales estaba prohibido que las mujeres y los niños realicen este tipo de actividades. Ahora, uno se preguntará y dice, bueno, a raíz de la derogación de esta ley, ¿qué pasa con los menores de edad? Lo cierto es que el trabajo infantil está prohibido en la República Argentina, el trabajo adolescente está regulado también en la República Argentina, los adolescentes entre 16 y 18 años pueden trabajar bajo ciertas condiciones, bajo ciertos requisitos. Entonces no es que ahora esta ley que fue derogada, uno diría, bueno, los niños van a poder ser explotados, van a poder trabajar. Lo cierto es que no, porque existen otras leyes que de alguna manera contemplan y amparan la prohibición del trabajo infantil y la regulación del trabajo adolescente. Vos sabés que hace cosa de 5 años, 6, me tocó visitar una mina de oro, ¿no? Que está en el corazón de la provincia de Neuquén. Y me llamó la atención porque me parece que era una idea original de la empresa, creo que era una empresa canadiense, y también un gremio muy amplio, porque vos sabés que la mina estaba en un lugar absolutamente desolado, pero había muchas mujeres camioneras, porque los camiones son camiones enormes, grandes como este estudio, el doble o el triple de un camión común, porque tienen grandes palas con las cuales perforan la roca, pero hace falta mucha técnica para manejarlos. Y la gran mayoría de las camioneras eran obviamente mujeres, la verdad que me llamó mucho la atención. Es cierto que no hacen trabajos en canteras subterráneas, hacen trabajos en camiones, pero mineras también era una otra palabra tabú, y sin embargo en esta experiencia mucha mujer trabajando como conductora, efectivamente.
Así que bueno. Es una muy buena noticia esa, Pato, porque también todo el tema del transporte y el uso de cierta maquinaria, como decís, ya hoy en día con la tecnología que existe, no hace falta el uso de la fuerza, simplemente tenés que tener el conocimiento técnico para poder manipular cierta maquinaria, ciertos camiones, ciertas máquinas, entonces no es necesario como quizás hace 100 años atrás, sí quizá era necesario el uso de la fuerza, de hombres. Hoy en día incluso hay tareas y trabajos en los cuales quizás se requiere la fuerza, pero las mujeres se pueden entrenar. Las mujeres pueden tener, bueno, quizá esa masa corporal, esos músculos, esa capacidad, esa energía para poder realizar los mismos hombres. Así que exactamente, lo bueno que trae estas leyes, Pato, de alguna manera es que termina con la división sexual del trabajo, que históricamente siempre existió, no solamente en la República Argentina, sino en todo el mundo. Así que celebramos la aprobación de esta derogación, de esta ley que ya estaba a poquito tiempo de cumplir 100 años de vigencia. Efectivamente la derogaron y bueno, bienvenido sea que más mujeres puedan ocupar ciertos lugares de trabajo en toda esta lista que estuvimos nombrando. Y hay poca mujer manejando taxis, pero son una minoría, hay algunas en aplicaciones. No tengo muy presente el tema de colectivos de larga distancia, media y larga distancia, pero he visto poco de mujeres trabajando. ¿Y los aviones? Conduciendo. Aviones sí hay mucho, ¿no? Me parece. Pilotos o pilotas pero hay no pocas. tanto. No, claro, tenés razón. Veo mucha mujer en la tripulación, pero pilotas, claro, exactamente. Sí, exacto. Tienen razón. Pero fíjate, Pato, que la tripulación sigue haciendo la tarea de alguna manera de servicio. Totalmente. ¿Te das cuenta cómo sigue habiendo esa división todavía sexual del trabajo, que para los hombres ciertas cosas y todo lo que tenga que ver con tareas de cuidado, de servicio, tienen que estar todavía las mujeres? Entonces, bueno, eso claramente es un paradigma que tiene que cambiar. Mira, el último 8M, 8 de marzo, había leído una nota que habían publicado en ONU Mujeres y decían que para lograr la igualdad real en todos los ámbitos de la vida entre los hombres y las mujeres, faltan todavía 300 años. Así que imagínate, Pato, si quedará todavía mucho por hacer, mucho por luchar y por conquistar. Pero este tipo de iniciativas vienen de alguna manera a acercar más o a disminuir esa brecha de desigualdad que históricamente siempre existió entre hombres y mujeres. Y es un largo camino, aparte, para recorrer, porque aparte están esos estereotipos parentales, patriarcales, justamente que, por ejemplo, ahora que está tan de moda hablar de, bueno, el fenómeno Barbie, digamos, muchos recordaban en estos días cuando, bueno, venían las muñecas. Totalmente. Así, y bueno, teníamos el muñeco que era el doctor y la muñeca era enfermera. Era los estereotipos que se aplicaban desde la niñez. Bueno, eso ha ido cambiando, obviamente. El tema es que, vos sé que ahora se me está ocurriendo... De hecho... Yo tenía la Barbie azafata, imagínate. No era la Barbie pilota. Era la Barbie azafata. Claro, exactamente. De todas maneras, hay un tema que me parece que marca límites, porque creo que la convivencia entre la igualdad y el tema del mercado no siempre se llevan bien, digo, ¿no? Recién, por ejemplo, escuchaba una gran cantante argentina, Patricia Sosa, ¿no?, que explicaba hace un ratito que ella tuvo que venir al Senado a plantear la reivindicación de que en cada evento que haya musical, Cosquín, por ejemplo, cualquier festival, hubiese un cupo para mujeres, que no se respeta, que es el 30%. Hubo que gestionarlo eso. El tema es que, viste, cuando el tema es cómo haces para que esa mujer sea convocante. Ya, es cierto, me vas a decir, bueno, pero mostralas para que después sean convocantes. Pero digo, con el mercado funciona con complicaciones, porque si tenés una Lali Espósito o una Tini, no van a necesitar cupo, las vas a llamar exclusivamente a ellas, ¿no? Por eso digo que la convivencia entre lo que te demanda el mercado y la igualdad o la paridad es como un poco compleja. No pasa, obviamente, en el ámbito parlamentario judicial, pero en los otros hay que ver cómo coincidís, ¿no? Pero fíjate, Pato, que en el ámbito del Ejecutivo todavía eso no se termina viendo esa paridad, ¿no? No, claro. Porque yo tengo como esta lectura, como históricamente los hombres siempre fueron los que estuvieron vinculados al mundo de la política, fueron las caras visibles, fueron esas figuras convocantes. Hoy en día, si tenés que armar y elegir, por ejemplo, una fórmula presidencial, una fórmula para gobernador o para intendente, ¿sí?, tanto para el nacional, el provincial o el municipal, podemos ver que son muy pocas las listas que tienen, en las cuales se encabezan mujeres. Prácticamente es en la minoría, ¿no? ¿Pero por qué? Porque históricamente también tenemos como esas figuras fuertes, convocantes, como lo decías, que siempre fueron hombres históricamente. Pero bueno, entonces eso claramente explica... presidencial ni siquiera tiene que haber paridad.
No. En algunas provincias Claro. En está algunas. No es obligado necesario. a que haya hombre-mujer en la fórmula. Pero en la nacional, perdóname, acá había muy pocas mujeres en los 80, elecciones 83, 87. Venían diputadas, sumando radicales y peronistas, habría 3 o 4, y las mandaban a la comisión de familia, no les daban otro lugar, ¿eh? Sí. Era Exacto. Irma Roy y Exacto. alguna otra diputada, la comisión de familia, efectivamente, sí, sí. Y había grandes peleadoras, Totalmente es así. había De hecho, Pato, mucha mujer aguerrida, Pato, radical y peronista peleando por subir el cupo, sí. sí. Y de hecho, si uno mira las comisiones más importantes actualmente, ¿cuál sería una de las más importantes? Presupuesto y Hacienda, ¿no? Sí. Todavía siguen de alguna manera encabezadas por hombres también las comisiones más importantes. Entonces, es como que es una tarea que de a poco se van conquistando muchos lugares, pero que Sí. todavía se nota que hay mucha desigualdad, queda mucho trabajo por hacer, mucho por conquistar. Y sobre todo, Pato, no es porque no exista, sino porque hay muchas mujeres que son capaces. Hay muchas mujeres que son convocantes, que están capacitadas, pero bueno, está esta cosa también de la propia sociedad también muchas veces tiene como muchos rasgos machistas que son culturales, Sí. que quizá uno creció y aprendió esas cuestiones, esa cultura, ¿no? Y bueno, hoy en día cuesta mucho quizá salirse de esas cuestiones sí, machistas, sí. pero bueno, que claramente a medida que las mujeres vayan ocupando más puestos de poder, y ni hablar lo que sucede en el ámbito privado, ¿no? Lo que es el famoso techo de cristal, por Claro. ejemplo, Pato. Por eso es como decía este tema de ONU Mujeres, que decía que la igualdad real en todos los sentidos de educación, de trabajo, de salud, de oportunidades, la Sí. igualdad en todos los sentidos se va a dar efectivamente dentro de 300 años. Así que Pero se está imagínate viendo, todo lo que ¿sabes falta dónde todavía se ve por hacer. mucho? ¿Sabes dónde se ve mucho cambio? En las universidades. El otro día me Sí. decía un médico experimentado, me decía, hace 30 años cuando empecé a dar clase había 3, 4 mujeres por comisión. Ahora hay 3 o 4 hombres, el resto son mujeres. En medicina, por ejemplo, ¿no? Mirá. Bueno, ciencias económicas, Sí. arquitectura, ingeniería, digo, de ahí te surge obviamente después la cuestión de que a más egresadas, bueno, mayores posibilidades en el campo privado y público también, ¿no? Pero hay que rescatar también Sí. que el hecho de que Exactamente. los logros que han hecho las mujeres en todos los campos, y en particular, por ejemplo, que estábamos citando el caso del Congreso de la Nación, por ejemplo, lo lograron a partir de su propia, o sea, no le regalaron nada, lo lograron, por ejemplo, el tema, lo fueron logrando de a poco. El cupo, Sí. la ley de cupo la lograron a partir del hecho de presionar en el momento justo, que fue en una víspera, durante una sesión en la que se iba a tratar el presupuesto, justamente no daban, hacían caer el quórum si no le metían, Sí. trataban ese proyecto que ya contaba con dictamen y que estaba cajoneado eternamente y todavía Sí. pasaron unos cuantos años entonces, Sí, pero lo lograron. y después, por ejemplo, uno veía una representación muy amplia en términos políticos en lo que era la discusión por la ICE, por ejemplo, ¿no? La ESI, la Educación Sexual Integral, donde tenías desde los penatos Exacto. a militantes del peronismo, que se pusieron de acuerdo en ese punto. Después, esto de que somos mujeres, nos vamos a entender, me parece que las diferencias partidarias siguen primando, me parece, obvio, ¿no? claro. Sí. Pero bueno, nada, Es una ahí rara- estamos. Lo cierto, exactamente, lo cierto es que a raíz de que las mujeres se fueron incorporando y nos fueron permitiendo, porque históricamente siempre hubieron mujeres que quisieron participar activamente. El tema es que antes no te dejaban porque eran cuestiones exclusivamente de hombres, cuestiones exclusivamente masculinas, ¿no? Pero a medida que nos permitieron integrar los ámbitos de toma de decisión y de poder, como es la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, podemos ver que se sancionaron estas leyes tan Sí. importantes, el tema de la ESI, el tema del aborto, ¿no? El tema Sí. de la paridad, ¿no? La ley de cupos y tantas otras leyes, y ni hablar también de que a raíz de que las mujeres están participando activamente en política, es que se empezó a hablar de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? El tema de la ley del cupo travesti trans, también, mira, hay un dato, Pato, que dice, una vez lo leía a un neurocientífico muy importante y conocido en el mundo, que decía que esto es ciencia, no es algo a ver, la Bartola. ¿qué Decía decía? que está comprobado científicamente que el cerebro de la mujer es mucho más empático que el del hombre. Entonces, imagínate cómo hubiese sido el mundo si estuviese dominado por mujeres y no por hombres. No sé si habría tanta guerra, si habría tanta muerte, tanta desigualdad, no sé. Es algo que nunca lo vamos a ver, pero ojalá Luciana, que ¿cómo el te voy a mundo del decir que no futuro coincido venga con en vos, pos. Luciana? ¿Cómo te voy a decir que no Es así. coincido? Yo de todas maneras te digo la verdad, Totalmente. ojo, en la vida política hay hombres que llegan por merecimientos propios, hay otros que llegan porque, bueno, porque son amigos,
Y en política y con las mujeres pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo un enorme respeto por los nombres de mujeres que se han hecho per se a pulso, ¿no? Más allá de su género, ¿no? Digo, puedo nombrar a Cristina Kirchner, puedo nombrar a Patricia Bullrich y Elisa Carrió. No le deben nada a ninguno, ¿no? Se la han ganado. Y después, como hay hombres y mujeres... Cristina llegó a partir del hecho de que era esposa de y después se lo ganó todo. Pero, claro, bueno, pero ¿sabes qué? Era un buen cuadro antes cuando él era intendente de, en el 87, él era intendente de Río Gallegos. Y ella ya acá en el 89 hacía ruido acá cuando era diputada. Seguro vino para eso y él la puso para eso, pero él la puso. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, está bien. Pero digo, me parece que también hay mujeres que, bueno, se han hecho solas. En el radicalismo tenés varias también, ¿eh? Seguro. El radicalismo, qué partido bravo para el tema de la cuota femenina, bravísimo. Florentina Gómez Miranda, recordemos. Exactamente. Había otra diputada, Alberdi. Sí, ¿viste? Claro. Exactamente. Pero bueno. Ahí está. Lucila está haciendo campaña para ser gobernadora, me parece. Sí. Luciana, que digo Lucila. No, pará. No, mirá, Pato, no sé si me tenés tanta fe o no, pero pará, no, yo me veo lejos de eso. Bueno. Olvídate. Igual alegro ese halago, lo tomo como un halago y gracias, Pato, pero no, eso está lejos de mi vida. Me conformo con esto, con comunicar la ley con un equipo de trabajo como ustedes. Con esto está perfecto, suficiente para mí. Bueno, Luciana, cualquier cosa volvemos, ¿eh? Dale. Luciana Fernández, la Dale, hora listo, gracias. Chau. La hora 16:26. Está esperando Pablo Varela. Diga, Varela. Me paré acá hace un ratito, pero para contar un proyecto de ley que fue presentado hace poco, que fue presentado por Máximo Kirchner y que tiene que ver, bueno, un poco con proteger a Aerolíneas Argentinas. Fue presentado justamente después de que se celebró los 15 años de la reestatización, de la recuperación de Aerolíneas, que en la década de los 90 obviamente había sido privatizada y había sido vendida a una empresa española, a Iberia. Así que estuvo ahí en ese acto Cristina, estuvo Sergio Massa, digamos los principales referentes de Unión por la Patria, y el diputado que además es titular del PJ bonaerense, hizo la presentación de este proyecto. Dentro de los argumentos de la iniciativa, que tiene varias firmas, pero que impulsa más que nada Máximo Kirchner, está el de que en 2008 Aerolíneas Argentinas presentaba un patrimonio neto negativo de 1.118 millones de dólares, tenía una flota insuficiente, antigua y desmantelada, con algunos de sus aviones embargados. De los 84 aviones que tenía en su patrimonio, 40 estaban imposibilitados de ser usados, es decir, que eran chatarra o viejos, y los otros 44 se los encontraba operativos únicamente 26. Este era un poco el estado de situación en el que Iberia había dejado a lo que para nosotros es nuestra aerolínea de bandera. Siguiente placa, vemos que acá un textual, ¿sí? Uno de los textuales del diputado: resulta prioritario garantizar su protección de la empresa en el contexto donde los candidatos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza hablan de privatizarla, ¿sí? Otro de los textuales, vamos a ver ahora, más adelante, introducir un párrafo en el quinto, introducir un párrafo quinto al artículo primero de la ley 26.466 con el fin de replicar el requisito establecido en el artículo 10 de la ley 26.741 de YPF, ¿sí? Toma como base lo que tiene que ver con la legislación respecto de YPF, en cuanto a la prohibición de la transferencia de las acciones sin la autorización del Congreso de la Nación, votada por las 2/3 partes de sus miembros. Me parece que esto es el punto más importante, ¿no? Digamos, es modificar la ley que ya está vigente, pero con esta cláusula o con este artículo que impone 2/3 partes del Congreso para que pueda ser revendida o privatizada nuevamente Aerolíneas Argentinas. 2/3 sería 257 son los diputados, 72 son los senadores. Bueno, con los 2/3 de esas cámaras se podría avanzar eventualmente en una privatización. Siguiente placa. Si bien la ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas, no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una
de las voluntades de la ley o el espíritu o finalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que la ley vigente había declarado de utilidad pública justamente el paquete accionario de la empresa, pero que no había hecho mención respecto de su compra-venta o su enajenación. Hay más placas, si mal no recuerdo. Y siguiendo con los argumentos, acá vemos que actualmente hay más de 11.000 puestos de trabajo directos y otros 92.000 indirectos. Se redujo el déficit año tras año. Eso es un argumento que le juega en contra, claro. Por lo pronto. Es lo que pensé. La cantidad de, claro. La cantidad de empleados. Sí. Bueno, pero si se redujo el déficit, bueno, no importa. Igual, como, a ver, desde el punto de vista de Juntos por el Cambio o Libertarios. No, por eso, como en tantas veces es como blanco-negro, porque lo escuché al presidente de la empresa diciendo no recibimos del Estado un peso, dice el titular. Bueno, acá, al día siguiente la auditoría dijo que había recibido menos de lo que decía la oposición, pero había recibido la negociación. Acá hay justamente un punto en relación a esto que estamos mencionando, que es de que del presupuesto se utilizaron 47.000 millones, y Aerolíneas Argentinas giró al Tesoro 83.000 millones. Significa 36.000 millones de pesos en recaudación de impuestos. Acá de alguna manera está diciendo que es superavitaria, digamos. Claro. Aerolíneas Argentinas. Y, a ver, en términos de conectividad, que es también un argumento muy importante, porque hay un montón de empresas que no van a un montón de destinos y obviamente Aerolíneas Argentinas privilegia, si se quiere, la conectividad por encima del negocio, por encima de la rentabilidad. Bueno, Aerolíneas, las más grandes de las aerolíneas de la Argentina y la única que vuela a todas las provincias del país, conecta a Buenos Aires con 38 destinos de cabotaje y 21 internacionales, y hay 21 rutas troncales a las que no llega ninguna otra aerolínea. Este es un punto muy importante. Bueno, estos son un poco los argumentos por los cuales el diputado Máximo Kirchner presenta este proyecto. Veremos cuándo se discute, cómo, de qué forma. Obviamente estamos cerrando julio y el 13 de agosto están las PASO. Yo creo que antes del 13 de agosto va a haber poco movimiento en las comisiones. Recién después de las PASO veremos si se activa un poco más fuertemente la actividad parlamentaria, ¿no? Exactamente. Obviamente. Bueno, a ver, Varela, primera pregunta. Usted algo ya dejaba traslucir. La posibilidad de que esto se trate y se vote en el Congreso antes de octubre o después, incluso antes de diciembre, me parece que dificilísimo, por no decir imposible, ¿no? Más cuando, bueno, estás planteando justamente sus diferencias con posibles proyectos del PRO o del sector libertario. ¿Conocés cómo llegás? No sé si hay alguna posibilidad de que lleguen a 129. Te digo lo que nos dijo acá, Di Giacomo. Como dijo, a mí el proyecto no me parece mal. El problema es que yo no quiero esta aerolínea con tanto ñoqui, yo quiero otra situación del personal. Dice, visto eso, solucionado eso, yo podría convalidarlo. Pero bueno, ese voto no está. Claro. Son tiempos muy chiquitos, la elección viene, están en campaña. Por eso. Los números no lo tiene fácil. El proyecto de campaña, decís. Es un proyecto ideal para un oficialismo actual victorioso que en todo caso al año siguiente lo pudiera llegar y con diferentes mayorías. Ahora es medio impracticable que pueda llegar a avanzar. Independientemente de eso, yo creo que uno de los que mejor defendió el tema de la vigencia de aerolíneas fue en su primer informe que dio este año el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, cuando decía, por ejemplo... ¿Era Rossi, decís? Rossi, sí, justamente cuando dijo, por ejemplo, que el hecho de que podía llegar a haber el hecho de que Aerolíneas Argentinas va a todos los distritos, a todos los destinos, y bueno, ¿qué iba a pasar si no estaba Aerolíneas Argentinas? O si había cielos abiertos, es que todo el mundo iba a ir a los destinos principales, iban a quedar muchos sin ninguna aerolínea que fuera a esos lugares, y entonces lo que iba a pasar, bueno, los empresarios iban a ir a ver al gobernador, que iba a decirle, iba a darles el subsidio correspondiente para que fueran así. O sea, se iba a trasladar el subsidio que era nacional, que fuera provincial. Es así, hay decenas de empresas provinciales, no sé si decenas, pero hay muchas, que justamente son subsidiadas por la provincia para que haya un vínculo con la capital federal, efectivamente.
Ahora, lo que pasa que, viste, como siempre acá es un debate o blanco-negro con mucha mentira, porque digo, no sería tan difícil determinar cómo son los números, cuánto estás gastando, pero si uno te dice que debes una enormidad y otro te dice que sos superavitario, es complicado. Y lo otro, igual, el modelo, perdóname, porque la verdad debe haber 20 modelos distintos de explotación de líneas aéreas en el mundo. Totalmente. Algunas netamente privadas, otras con participación del Estado, otras con línea de bandera. Y me parece que, digo, todas, deberías mirar todas, ¿no? Y decir, bueno, el camino más adecuado es este. Debe haber un camino mixto, me parece. Uno mira aerolíneas europeas, americanas, ¿no? Debería haber una cuestión que no sea tan blanco-negro como estamos planteando esto, pero bueno. No sé qué dice Varela. No, primero que me parece que en todo caso el proyecto tiene una mirada o un sesgo muy marcado propio del kirchnerismo. Eso va por un lado. Por el otro, yo creo que es fundamental tener una aerolínea de bandera que te permita cierta conectividad y lo tenés que poder hacer con relativa, digamos, transparencia y si hay un costo operativo que sea mínimo. Y después, perdóname. Si vamos a ir al déficit del Estado, el déficit del Estado no está en aerolíneas, ni está en la política. El déficit está en otros lados, está en las energías y en lo que es las tarifas. Y ahí está, me parece, el agujero del déficit verdaderamente. Mucho más que lo que tiene que ver con aerolíneas. Puede ser un símbolo, puede ser un gesto, puede ser una austeridad. Me parece que si vos querés arreglar la macro, no sé si la vas a arreglar con aerolíneas, digamos. Está. Pero me estaba acordando cuando allá por el año 85-86 era Rodolfo Terraño, era jefe de gabinete, era Terraño, no había jefe de gabinete, sería... No había. Sí, era no había. Jefe. Sí. Después de la reforma del 94. Cuando estuvo con... No, porque era el gobierno de Alfonsín. No, es verdad. Sí, era ministro. Ministro sería. No, ¿y sabés qué planteaba él? Que era un lío, porque era lo que discutíamos acá. Che, Aerolíneas ya daba pérdida, Aerolíneas, y él decía, bueno, hagamos una sociedad entre Aerolíneas para que Aerolíneas desarrolle vuelos dentro del territorio nacional y que la parte internacional sea en sociedad con una... SAS. Exactamente, una empresa sueca. Año 85, ya estábamos planteando esto. El sí. peronismo, el menemismo desechó Claro. absolutamente tal Era posibilidad todo, no y era... la implementó inmediatamente después cuando asumió. Claro, exacto, con Iberia. Hizo algo peor, Claro, directamente la vendió. Exactamente. No conservó nada. Sí. Es que, ¿sabés qué pasa? Digo, si vos tenés una economía, como te dicen los economistas, una macro ordenada, digo, donde la inflación es del 6-7% anual, donde hay estabilidad con la moneda, tener reservas en el Banco Central, todas estas son discusiones de mediano o largo plazo. Pero el problema es cuando la crisis surge. Entonces, bueno, te aparecen intentos de salvataje, ¿no? No se discute, coincido con vos, no se discute cuál es el gasto público, que a lo mejor el gasto público es una suma de cosas chicas que hacen un volumen grande a lo mejor, ¿no? Sí. Yo creo que parte del déficit se explica mucho por la política de subsidios. Sí. Y eso entiendo, obviamente, que no la podés liberar, hay un montón de sectores de la población que no lo podrían pagar, pero ahí me parece que hay algo que todos los gobiernos fueron quedando anclados, ¿no? Y que fue quedando atrasado y que la verdad que el AMBA vive en una irrealidad de tarifa energética. Sí, el tema del subsidio, aparte es lo más... cuando cambiemos era gobierno, me acuerdo de la gente de economía, me detallaba de qué manera ellos pensaban bajar el déficit. De la única manera que lo podían bajar era a partir de los subsidios, porque era lo único que podían tocar. Decían. Sí, porque no se puede tocar el tema jubilatorio, no se puede tocar el tema planes sociales, entonces, claro, obviamente... Y lo iban bajando de a un punto en función de los tarifazos que iban aplicando. Bueno, sabemos cómo terminó todo, de alguna manera imposible, pero bueno, es todo un conjunto de cosas. Y recordemos que Argentina Están discutiendo lo mismo ahora. Vos ves los candidatos, uno te dice hagamos el corte en 24 horas y otro te dice no, hagámoslo progresivamente, ¿no? Que es el debate de Junto por el Cambio. Argentina tenía subsidios, tenía déficit, es inmemorial el tiempo, y antes de 2001 no había subsidios, estos subsidios de los transportes, por ejemplo, y a las tarifas energéticas, y había... Ahora habrá que ver, ¿no? Porque digo, pero el tema es que uno toma cifras aisladas, qué sé yo. Es cierto que la ecuación energética la vas a modificar con el gasoducto ahora, ¿no? Que vas a tener que importar menos y vas a exportar, pero sí es un tema complicado. Yo mencionaba a Dijá como que había dicho, mira, no me disgusta el proyecto, pero hay mucho ñoqui en la campo. No sé si dijo de la campo, a ver, dijo mucho ñoqui en aerolíneas. No, en aerolíneas seguro. A ver, esto es lo que decía Dijá, como porque habló ayer con nosotros, a ver.
Yo estoy de acuerdo con la línea de bandera justamente por cubrir aquellos puntos que no son comercialmente, digamos, factibles, y por lo tanto es muy importante poder tener, para darle un sentido promocional también y un sentido federal a que nuestra aerolínea pueda llegar a toda la Argentina. Lo que yo también pondría en discusión es que esto tiene que estar en igualdad de condiciones con también las empresas low cost. También pondría en discusión los enormes sueldos y la cantidad de gerentes, supragerentes e hipergerentes que tiene Aerolíneas Argentinas, porque lo que no puede ser una empresa del Estado es una cueva para determinados sectores políticos. Nosotros con INVAP tenemos un ejemplo de cómo una empresa estatal puede ser una empresa que se maneje al igual que una empresa privada, con el beneficio social para el país. Si Aerolíneas tiene que existir, sí. Aerolínea tiene que ser una cueva ñoqui, no. Aerolínea tiene que ser un lugar donde verdaderamente se pueda realizar todos los vuelos que se están realizando, todos los servicios que se están prestando, pero tenemos que dejar de utilizarlas en forma partidizada, simplemente eso. Vamos, bueno, me gusta, la verdad, me encanta esto, cueva de ñoquis, pitucos de Barrio Norte, los hice venir al pedo, bien, la verdad, uno necesita mucho título para que esto resulte ameno, porque si no, y cueva de ñoquis me parece que viene bien. A ver, diga, sí, señor. Estamos con este menú de temas que manejó a lo largo de este año este Congreso de la Nación, que no ha estado demasiado activo en cuanto a sesiones, pero sí en comisiones. Y bueno, uno de los temas que se llegó a abordar este año fue el tema de reciclado de residuos de artes de pesca. Un tema que ya me atrajo desde el título para saber nombre de qué estábamos hablando justamente. ¿Vos crees que hay una pintura ahí? Me resultaba medio extraño, pero bueno, el tema comenzó a debatirse en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, un proyecto de la diputada Mariana Zubik, que es la presidenta justamente de esa comisión, sobre presupuestos mínimos para la gestión ambiental de residuos de arte de pesca. El tema fue debatido el 1 de junio con la presencia de expositores pertenecientes al sector público, privado y tercer sector que hablaron de reciclado de residuos de artes de pesca. Ahora veamos entonces la pregunta que yo me hacía. ¿Qué son las artes de pesca? Lo vamos a ver en la próxima placa. Bueno, es todo lo que se usa para capturar peces. Tan sencillo como eso. Bueno, hay artes de pesca deportiva que se hacen con caña, obviamente. Las artes de pesca comerciales o artesanales, ahí difiere, depende del volumen de la red que uses, en las que se utilizan redes o canastos y también, por ejemplo, los wichis en el Pilcomayo, por ejemplo, los canastos, y el palangre. ¿Qué es el palangre? Son el espinel, se llama espinel. El palangre se tira una línea y tiene anzuelos que van en el camino y bueno, van capturando los peces que pasan. Y no es lo mismo que una red, que es lo que es más masivo y arrasa con todo lo que viene. El proyecto tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional para la gestión de los residuos de artes de pesca a través de la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor con la finalidad de proteger la salud de las personas y del ambiente. ¿Qué dice el artículo 41 de la Constitución? Que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tiene el deber de preservarlo, y de eso habla específicamente este proyecto, que tiene como objetivos minimizar hasta reducir a cero el abandono y o disposición final de las artes de pesca. Todos los elementos de pesca que quedan en el río o en los océanos o en los mares, ya sea en el ecosistema marino y o costeros como los vertederos de residuos, aplicando los conocimientos y mejores técnicas disponibles para su reutilización. Vos sabés que yo siempre tengo dudas de que los comportamientos sociales se modifiquen y medianamente rápido, ¿no? Pero a favor de esto, digo, acá implica que quien está pescando no tire todo, que lo recoja, que utilice materiales que sean reciclables. Acá tenemos el tema, la verdad, yo no pensé que iba a funcionar bien el tema de la recolección de las deposiciones de los perros. Y la verdad que todo el mundo sale con la bolsita, ¿no? No todos, pero... Bueno, pero un porcentaje alto, ¿eh? La mayoría. La verdad, un porcentaje creciendo, alto, ¿no? Sí. El tema de no fumar en bares también se impuso fácil. Sí. Hay cuestiones, ¿no? Que los autos, ya te digo, viste que el tema de la gente era reacia al cinturón de seguridad.
Ahora, la verdad sí. que cualquier auto en los últimos 10 años, si no te lo pones, te suena la chicharra. Pero así que espero que funcione eso, ¿no? Esperemos que funcione. Esto tendría que ser a nivel global. De todas maneras, global, pero este es el aporte que se hace desde el Congreso Nacional y esperemos que avance y vamos a ver por qué. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arte de pesca? Si estás en algún islote del Chaco, de Corrientes o de Santa Fe, ¿no? Claro. Digo, ¿qué haces? Digo, tenés que tener mucha buena voluntad para no dejar todo tirado, ¿no? Seguramente. Difícil que haya un dron mirándote, Esa ¿no? era la pregunta que me hacía, digamos, ¿qué escala de pescadores estamos hablando? Porque y me parece que no estamos hablando, no estamos hablando del industrial, me parece, ¿no? Estamos hablando del industrial, muy probablemente, sí, que son los que dejan las redes en los ríos, pero también están los comunes, los comunes, que tengo amigos que son pescadores, que te cuentan que los dejan ahí directamente y van agarrando y quedan ahí. Ayer hablaba con Cayón, que Cayón me explicaba otro proyecto de pesca, que cómo en Mar del Plata convive el pescador artesanal más que el pescador industrial. Porque ese que es un pescador artesanal, ese es el que nutre y asiste a todo lo que es la comercialización del pescado que comemos en Mar del Plata. Es pesca artesanal esa. De esos barcos amarillos, son esos. No hay grandes factorías, no. Los que comes en Mar del Plata son los que te traen los barcos casi artesanales, desde hace un siglo. ¿Sí? Esta iniciativa busca fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, cuyo proceso de reciclado sea el más eficiente, por ejemplo, y cuyo impacto ambiental durante su ciclo de vida sea el mínimo. También promover la utilización de materiales biodegradables en la conformación de artes de pesca, por ejemplo, las redes que sean que no sean de plástico específicamente. Claro. Disminuir y eliminar los daños causados a las especies marinas y o terrestres por las artes de pesca abandonadas, esta me parece que es la clave, y o inutilizadas ya sea en el ecosistema o en su disposición final. Para este tema hablé con un pescador, justamente, un colega que se dedica a este tema, y él me explicaba, por ejemplo, el tema de... ¿Periodista pescador? Periodista pescador, Wilmar Medino, vamos a decirlo, vamos a presentarlo, es especialista en tema. Viste que los pescadores tienen fama de... No lo quiero decir, se ríen, escucho que... ¿Fama de qué? Y que, viste, sacan una mojarrita y te dicen... lo he visto con fotos importantes. Y él contaba, por ejemplo, qué pasa con las redes. Me decía, en algunos casos son enormes y quedan ahí enredados. ¿Qué es lo que queda enredado y que quedan ahí las redes que estamos viendo en la pantalla? Las tortugas marinas, medusas, se generan barreras infranqueables para los seres vivos. Los pingüinos quedan ahí, los pingüinos van a alimentarse de las redes, de lo que queda ahí atrapado, y quedan enredados también. Y, por ejemplo, me contaba el caso de el único delfín que tiene el estuario del Río de la Plata, que se llama la franciscana. Es el delfín del Plata. Hablando de pingüinos, ¿vieron cómo ha desaparecido? Desde que, falleció Néstor Kirchner, se traslada a la provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner, se hace presidente del partido. Todo lo que era la ola pingüina de funcionarios, que eran los que acompañaron a Néstor Kirchner allá en el 2003, no hay más. ¿Te acordás que antes era como muy común el dirigente pingüino, ¿no? Había ministros, había secretarios. Pero la verdad, han quedado atrapados en las redes que estamos citando, me parece. Aparte, la verdad que parece como Alicia Kirchner parece como una gobernadora más. Hay a venir como senadora. Claro, pero digo, antes el político pingüino era una cosa, o el de origen pingüino era mucho. Una jerarquía. Exactamente, no hay más. Hace rato que no hay más. Bueno, en el caso de la franciscana, el delfín del Plata, justamente va detrás del principal alimento, que es la corvina, por ejemplo. Mirá vos. Entonces va ahí y queda atrapado en las redes. ¿Qué es lo que pasa después cuando lo suben a la lancha, suben las redes y encuentran justamente al delfín y muerto ya, y lo tiran? Y son los que aparecen después flotando en las aguas de la Santa Teresita o San Clemente, por ejemplo. Eso es lo que sucede con estas artes de pesca que se usan, en general, que en este caso se usan... Se malusan, no es que en este caso queden abandonadas, sino que no deberían usarse. ¿Está votado o no? No, todavía no. Todavía ni siquiera si no se ponen de acuerdo. No le pido que se pongan de acuerdo con alquileres, pero con esto se pueden poner de acuerdo. Deberían, sí. Evitar la diseminación. Ni siquiera le pido el de aerolínea, te digo, ¿no? Mirá, por ejemplo. Vos traes proyectos viables.
Di Mauro, debería ¿no? ser Yo traigo viable. proyectos inviables y Di Mauro trae los proyectos viables. Pero Estamos divididos. es un juicio de valor. Evitar la diseminación de microplástico. Esto también nos ocupa, veamos por qué. Y otras sustancias químicas resultantes de la degradación de las artes de pesca abandonadas y o inutilizadas en el sistema marino, costero y terrestre. ¿Qué es lo que pasa con los microplásticos? El plástico es el elemento que más se usa. Sí. Es el más barato para las artes Claro. de pesca y queda a perpetuidad. Lo que dejás Claro, el tirado plástico queda degrada. eternamente. Entonces, lo que nosotros estamos consumiendo, porque comemos pescado, Por supuesto. lo que consumimos el material, la Sí, comida que sacamos Ya tiene gusto a de plástico. tiene ríos y, plástico. y Que el mares, plástico se hace con petróleo. pero es el plástico de hace 50 años. Lo que estamos comiendo ahora es el plástico que tiraron hace 50 años. Todo lo que tiremos hoy se va a convertir en microplásticos y va a ingresar al resto de la cadena alimenticia dentro de 50 años, porque eso se va degradando. También me decían, bueno, esto no es solamente por las artes de pesca, toda bolsa Sí, que obvio. tires, que veas ahí en la calle, va a terminar, tarde o temprano, va a terminar en el río, en el mar. Claro. Eso, de alguna manera, llega hasta allá. Bueno, proteger la salud humana, animal y vegetal, evitando el ingreso de contaminantes derivados de la degradación de las artes de pesca en la cadena alimentaria también. Bueno, tiene una serie de elementos también y veamos ahora las obligaciones de los productores. Bueno, deberán procurar la confección de artes de pesca cuya vida útil sea lo más extensa posible, conformadas por los materiales de menor impacto ambiental, priorizando aquellos cuyos componentes que cumpliendo su función sean biodegradables para los pescadores, operadores y empresas pesqueras usuarias de las artes de pesca. Queda prohibida la disposición en el ambiente junto a los residuos domiciliarios o en cualquier tipo de vertedero de los residuos de artes de pesca que ya no puedan cumplir su función, sean parciales o totales, ya sea por deterioro causado por el uso, rotura y o falla de fabricación. Obviamente, bueno, ojalá que exista algún elemento para solucionar esto. Veamos, a ver, para los pescadores, bueno, se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de artes de pesca en los océanos. O sea que por eso decía, este es un tema global. Global, sí, A en el nivel mundo. global. O sea que en yo el digo, mundo, mirá que se tiene, porque la verdad, ¿cuánto puede pesar? Nada, una red, una caña, No, un una red kilo, 2 puede. kilos. las no, cañas justamente, eso no, es lo único que no Claro. se tira porque bueno, Claro. son tan caras que no la Pero tiran. del Todo otro lo el demás se plástico es queda. mínimo el peso, me Todo parece, que ¿no? se queda. Y son estas verdaderas islas que hay Claro. en el mundo dando vueltas así. Una décima parte de todos los desechos en los océanos se componen de aparejos abandonados. Según las cifras de la FAO y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una vez que son descartados, los anzuelos, redes y líneas de pesca abandonados en el ambiente acuático continúan causando estragos en la vida acuática, matando animales de todo tipo, causándoles sufrimiento durante extensos periodos, porque no mueren fácil tampoco, y lo que configura una seria amenaza para la diversidad marina. Sí, porque estábamos hablando recién de un animal que queda atrapado en la red y es pescado. Pero por ahí hay un animal que queda atrapado en la red, zafa, pero para zafar se tiene que lesionar una aleta o algo así, queda, ¿no? Sí, claro. Sí, y inexorablemente muere. Lo que decían, por ejemplo, las corvinas, o sea, lo que es necesario es utilizar productos estandarizados, y ir en busca de corvinas de cierto tamaño, merluzas lo mismo, y lo que no encuadra ahí, lo que sucede en la actualidad es que lo que no encuadra en lo que uno busca lo tira. Claro. Directamente, el pescador lo tira, lo que queda ahí, bueno, entonces genera que se pudre en el fondo del agua y multiplica la presencia Perdóname, de carne. De digo, acá tenemos permanentemente problemas y no hay manera de evitar que sigan pescando buques extranjeros, básicamente son chinos, rusos, japoneses, americanos, aquí en nuestro límite en materia de millas marinas, ¿no? Así es. Digo, todo eso debe terminar en las costas o gran Obvio. parte de lo que pasa, ¿no? Así es, sí. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Veamos de qué manera afecta. Por ejemplo, las gaviotas purulan por toda la basura que queda. Claro. Entonces, las gaviotas, ¿qué es lo que hacen? Es toda una cadena. Atacan, digamos, de alguna manera, las ballenas que tienen 7 minutos para respirar. 7 minutos por hora pasan Al aire. al aire libre. Tomando aire. Las gaviotas van y le picotean. En cada picotazo le sacan 5 centímetros de grasa. Entonces las ballenas, ¿qué hacen? Salen menos.
Claro. Sale menos a respirar y entonces, bueno, esto es la consecuencia de todo esto que sucede. No se trata solamente... de zoología de Di Mauro. Esto es muy amplio. Por un proyecto y termina aprendiendo zoología. Exactamente. No solo se trata solamente de un problema ambiental, sino también económico. Algunos estudios estiman que más del 90% de las especies capturadas por el abandono de artes de pesca tienen valor comercial. Eso, y siguen pescando, pero nadie las consume. En el Atlántico sudoccidental conviven a especies amenazadas de extinción y o poblaciones reducidas, entre las que se encuentran tiburones, rayas, mamíferos marinos y aves. Las artes de pesca abandonadas pueden causar un daño severo a especies cuyo estatus poblacional es muy delicado, según datos de del Fondo Mundial para la Naturaleza, es la WWF. Ahí me perdí. ¿Por dónde iba? Acá, la pesca fantasma al final. Esto genera la pesca fantasma, causa daño al 66% de las especies de mamíferos marinos y al 50% de las especies de aves marinas. Justamente todo lo que sigue pescando se denomina pesca fantasma. Todo esto lo dice el proyecto que está en las comisiones de intereses marítimos y tiene que pasar por recursos naturales y presupuesto. Ahora, un proyecto tan lógico, digo, ¿quién va a hacer lobby por este proyecto, Di Mauro? ¿Quién lo va a defender? Porque, bueno, salvo los sectores medioambientales con suma razón, ¿no? Me parece que, ¿por qué digo le van a dar iniciativa? A lo mejor es una muy buena idea que después cuesta motorizarla, me parece, ¿no? Estos ya estuvieron acá el 1 de julio. Claro. Hubo una reunión donde participaron todas las partes involucradas y todos estaban a favor. Ahora, de acá a que se pongan de acuerdo y que avance el proyecto... Sí, la verdad que debería ser un proyecto, porque ¿quién se va a oponer? ¿Seguro? Bueno, porque... No, para el sector industrial de la pesca es más plata, porque tenés que guardarlo vos, tirarlo, hacer algo con las artes de pesca, tirarlo al mar es más barato. Seguro. Así que puede estar por ahí, el lobby en contra. Bueno, veremos. Faltan 3 minutos para las 5 de la tarde, ya pasó Luciana Fernández, estamos con el señor Di Mauro, con el señor Varela, la pausa y ya seguimos. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, estamos en la segunda edición, la hora 17:04, y estamos con un invitado, el diputado Agustín Domingo, hombre de Juntos Somos Río Negro, ex ministro de Economía de la provincia. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Gracias por la invitación. No, por favor, diputado, la primera pregunta es la siguiente, porque en la Argentina hasta hace un tiempo todo era o radicalismo o peronismo, y ahora cada vez más aparecen modelos provinciales, ¿no? Está Juntos Somos Río Negro, está el fenómeno de Misiones. Los otros días un rionegrino me decía, guarda que el partido que ganó en San Juan también es un partido provincial. Está la construcción que hace el gobernador de Salta. Ayer en Córdoba o el domingo en Córdoba uno veía un peronismo muy provincial, un cordobesismo prácticamente. En Jujuy hay una combinación de radicales y peronistas que encabeza Morales. Pero digo, ¿esto a qué obedece? ¿Por qué están creciendo estos modelos provinciales? ¿Mérito de ustedes? ¿No hay liderazgos nacionales? ¿Qué es lo que ven ustedes?
Creo que el común denominador de estos movimientos provinciales o locales es que atienden la agenda de las necesidades locales. Entonces, y la verdad es que después de tantos años de federalismo como expresión de deseo, pero en la práctica se traduce en decisiones que son muy centralistas, es necesario poner una agenda federal y uno ve que los temas que tratamos muchas veces a través de proyectos de ley que hemos presentado en el Congreso tienen que ver con esto, ¿no? Con plantarnos frente a decisiones que se hacen desde el Gobierno Nacional que no respetan ese federalismo. Lo vemos con la distribución de los subsidios al transporte, lo vemos con la distribución o el tratamiento que se da con los subsidios a la energía en empresas como Edenor, Edesur o AISA, y la verdad es que los partidos nacionales no plantean claramente estos temas, o lo hacen cuando están en la oposición, pero cuando llegan al poder no lo hacen. Y nosotros sí lo hacemos, digo, eso sin contar... Y acá me parece que te atienden mucho más si tenés un sello provincial que si sos un candidato del radicalismo o del peronismo, ¿no? Me parece, ¿te valorizás más o no a la hora de pedir o a la hora de negociar, no? Y bueno, sí, uno tiene la facultad de plantear esos temas y ni hablar cuando se trata del presupuesto y cuando vamos a discutir las obras que salen del presupuesto nacional para cada una de las provincias. Y sobre todo en congresos tan polarizados, no polarizados, al contrario, tan fragmentados en cierta manera, donde no hay mayorías, ¿no? Sí, o sea, las mayorías cotizan mucho mejor. Este escenario de paridad obviamente que hace que los partidos que estamos en el medio tengamos mayor poder de negociación. Y me parece que tampoco hay, porque ¿qué son? Son partidos, si querés, en la vieja clasificación, uno no tiene claro si son partidos de derecha, de izquierda, de centro. Son partidos atendiendo intereses muy locales, me parece, ¿no? Básicamente eso. Exactamente. El MPN, me olvidé hoy, claro. Sí. A ver, dentro de nuestro partido tenemos gente que comulga más con ideas más de, digamos, intervencionistas del Estado, otros más liberales. En algún momento Beretinetti era socialista, ¿no? El gran acuerdo. Bueno, sí, en la elección de este año, que fue en abril, el 16 de abril, se planteó un gran acuerdo donde convocamos a sectores radicales, peronistas y todos confluimos en una propuesta encabezada por Alberto Beretinetti, que fue elegido nuevamente gobernador. Y lo que planteamos es eso, bueno, pongámonos de acuerdo en discutir los temas que son provinciales, dejemos de lado la discusión de los temas nacionales que son tal vez muy lejanos a las necesidades de los rionegrinos. Y eso es lo que hemos planteado, ¿no? Sí. Pero en su momento, dale. Era Frente Grande, ¿no? Originalmente. Fue en su momento, sí. Y luego, bueno, llegó... antes lo tenía como cercano al PI, lo tenía en algún momento, ¿no? Llegó en un gran acuerdo en aquel entonces, en el 2011, con Carlos Soria, el gobernador, y el vicegobernador. Luego pasó lo que... Sí, lo que pasó. Lo que pasó trágicamente. Sí, lo mataron a Soria, efectivamente, sí. Una pregunta... Digo, más allá de lo político en Río Negro, como ministro de Economía, ¿cómo están las provincias fiscalmente? Que siempre el reparto de la torta, la coparticipación, todo eso, alguna vez hemos charlado acá y has puesto, no has defendido los ingresos brutos, pero decís, ojo con las cajas provinciales. ¿Cómo está esa situación? Bueno, a ver, fiscalmente las provincias no tienen la posibilidad que tiene el gobierno nacional de hacer los desajustes, digamos, de gastar más de lo que puede y cubrir ese mayor gasto con deuda cuando hay acceso al crédito o con emisión, con lo cual tanto provincias como municipios siempre tienden a estar equilibradas, pagan sus gastos. Ahora, decir que nos alcanzan con los recursos que tenemos para atender todas las necesidades tampoco se ajusta a la realidad. Digamos, que no tengamos déficit o que no estemos sobregirados no quiere decir que no tengamos necesidades insatisfechas y tal vez muchas obras que debiéramos poder hacer con recursos propios si fuera otra la distribución de los recursos, dependemos de venir a tocar puertas al gobierno nacional. Entonces ese es un problema endémico que tiene el federalismo en nuestro país y que, bueno, algunos han planteado directamente el sistema de coparticipación federal no sirve, tenemos que volver a un esquema de distribución de competencias tributarias donde, bueno, Nación administra determinados recursos y las provincias otros, y un esquema que permita que las provincias cuenten con más recursos para poder hacer frente a esas obras y a esas obligaciones que son necesarias. Consulta, estudiaste economía vos, ¿no? Soy contador, estudié finanzas públicas. Ah, perfecto. ¿En La Plata o en...? En La Plata, en La Plata. De La Plata es López Murphy, Guzmán y Martín Tetaz.
¿Fuiste compañero de alguno? ¿Te tocó Tetaz ahí? Tetaz, sí, Tetaz, ¿viste? Somos contemporáneos. ¿Viste? Ya era radical ahí Tetaz, ¿no? Sí, él militaba en franja morada. Claro, vos no. Yo no. Bueno, y escuché una cosa, le pregunto al contador y con un doctorado en administración pública. La verdad que el presente es un lío bárbaro, 550 y pico el dólar, bajó un poquito, ¿no? La negociación con el fondo que no se cierra, pero todos te hablan, apareció para colmo el reporte del fondo que te dice que va a caer 2,5 la economía, pero todos te dicen que a partir del 2025, 2024, bueno, con el gasoducto y con otras cuestiones, el litio, que no va a haber sequía, que sale el sol en la Argentina. ¿Vos de qué lado estás? Bueno, hay algunos indicios que sí. Realmente es así. Desde el punto de vista de la crisis de reserva que tenemos ahora, si se dan estos supuestos de que evidentemente vamos hacia ahí, hacia a tener un autoabastecimiento energético y a exportar muchísimo más gas y petróleo, eso va a generar muchas divisas. El litio, por otro lado, o sea, hay indicios de que esa crisis de las reservas no la vamos a tener, que son tan condicionantes para el crecimiento de la industria y de tantos sectores que dependen de los dólares y también para el consumo. Ahora tenemos que lograr ciertos consensos, porque si no, eso va a ser, vamos a seguir de vuelta en estos ciclos en donde cuando hay contexto externo favorable nos va bien y cuando se revierte eso nos vuelve a ir mal. Y hay temas que son centrales en los que debiéramos lograr un gran acuerdo a nivel nacional. El tema de no sé si la independencia, pero el manejo de la política monetaria del Banco Central es uno. Tenemos que lograr que, independientemente de cuál sea el gobierno, como le pasa a nuestros vecinos, en Sudamérica, independientemente de cuál sea el gobierno, las autoridades sigan, o por lo menos los lineamientos principales de la política monetaria sigan inalterados. Habrá que ver qué dice la historia económica dentro de 5 o 6 años, pero acá con el presidente del Central, que es un hombre de la confianza de Alberto Fernández, se dio una cosa bastante singular, que ha pasado Guzmán, ha pasado Batakis, llegó Massa y siempre con el mismo presidente del Central, ¿no? 4 años, la verdad, no sé si es bueno o es malo, pero te marca una continuidad, ¿eh? Claro, debería trascender los presidentes, no los ministros de Economía. Exactamente, bueno, claro, sí, eso es más difícil. Ahora, recién teníamos un debate. No pidamos imposible. Nosotros presentamos un proyecto de ley el año pasado donde proponíamos que el directorio del Banco Central esté integrado por representantes de la oposición también, de forma tal de... Bueno, el gran acuerdo a nivel de política monetaria debiera lograrse ahí, en el Banco Central. Entonces nuestra propuesta era que lo... Sí, va a ser más importante ir al directorio del Banco Central que ser presidente de bloque. La verdad, claro. Está bueno eso. Teníamos un debate sobre el déficit. A ver, ¿dónde? A ver, al contador le preguntamos. ¿Dónde radica? buena pregunta. ¿Por dónde vamos con el déficit? Porque hablábamos recién de, bueno, y si se suprime aerolíneas, por ejemplo, si el déficit general ese... ¿Se ahorra algo eliminando aerolíneas, por ejemplo, o si va por el lado de los subsidios específicamente, o cuál es el factor, el motivo o no se puede porque tenés que tocar jubilaciones y planes sociales? Sí, yo creo que se sobreestima la importancia como solución mágica. De vuelta, siempre tendemos a caer en que no, el problema es el déficit, entonces si eliminamos el déficit, listo, se solucionan los problemas. Claro. Y la verdad que es más importante que eliminar el déficit, que obviamente uno tiene que ajustar las cuentas, porque no puede gastar indefinidamente más de lo que tiene. Más importante que eso, digo, es ordenar el Estado. Muchas veces vemos que el Estado en sus 3 niveles gasta mal y vemos que hay, el tema de los subsidios que mencionábamos recién, y después vemos que hay competencias que son concurrentes. Vemos al gobierno nacional, al gobierno provincial y al gobierno municipal, los 3 llevando adelante políticas de gasto social, por ejemplo. Y la verdad es que, y pisándose muchas veces, no cruzando quiénes son los beneficiarios. Ese tipo de ordenamiento para lograr tener un Estado más eficiente, que haga rendir más los recursos que tienen, es más importante tal vez que centrar tanta energía en recortar el déficit con el hacha, con el lápiz rojo, como decía Ángelo. Sí. Ahora, como para en lo que representa en términos de gasto, esto es va con una opinión un poco la pregunta. Los subsidios me parece que son mucho más... Bueno, pero eso es un agujero mucho más grande que una empresa estatal, puede ser, en este caso, aerolíneas. Sin lugar a dudas, pero ese gasto también tiene que ver con una falta de ordenamiento de quién es la competencia. Porque
el Estado Nacional, que una de las principales explicaciones del déficit son los subsidios, sobre temas en los que los servicios están a cargo de las provincias. Entonces, ¿por qué si los servicios de electricidad, de agua, de transporte están a cargo de las provincias, todo el déficit del Estado Nacional lo explica esos servicios, que son servicios provinciales? Evidentemente hay ahí un solapamiento, una intromisión del Estado Nacional en temas que le corresponden a las provincias y que encima genera un problema macroeconómico tremendo. Esta semana yo lo vi al precandidato a vicepresidente de la Nación, de Patricia Bullrich, Luis Petri, que hablaba justamente de los ejes que pasaban por el Congreso, en todo caso, que tenía que abordar, y el primero de todos era una reforma del Estado, justamente. ¿Habría que avanzar entonces en ese sentido? A ustedes les va a tocar entonces ser protagonistas, tenés 2 años más acá, de avanzar, independientemente de cuál sea el presidente que salga de las próximas elecciones. ¿Crees que tienen que avanzar con una reforma del Estado? No sé si una reforma, pero sí un ordenamiento de esto, ¿no? Bueno, no me gusta ser autorreferencial, pero otro proyecto que presentamos vinculado a los subsidios al transporte. Te traemos para que seas autorreferencial, claro. Dale. Vinculado a los subsidios al transporte, nosotros lo que proponíamos era primero un sistema único donde el criterio para distribuir subsidios al transporte sea el mismo para el AMBA que para el resto del país. Hoy no es, y por eso se explica la diferencia en el precio del boleto. Lo que pasa y que los recursos que salen del presupuesto nacional no decida discrecionalmente un funcionario nacional cómo se distribuyen, sino que se los dé a las provincias y que las provincias, a través de un Consejo Federal de Transporte, sean las que lo distribuyan. Eso ordenaría ese gasto. Después discutamos cuánto es lo que se destina a eso, pero démosle a las provincias que son las responsables, las provincias y los municipios que son las responsables de brindar ese servicio, el manejo de los recursos que están destinados a que el precio de ese servicio es que hay un pecado original, porque digo, ¿vos tendrás presente cuánto es el boleto de colectivo en Bariloche, por ejemplo? Y está arriba de 150 pesos. Vos. Acá está por debajo de 50, me parece. La verdad no vi, ayer lo tomé, pero en la sube, pero me parece que debe ser 40 y pico, 50. Sí, y eso... Claro, este es un tema. Lo que pasa que acá me parece que el vicio de origen que en algún momento después del 2001, lo que creía Kirchner, y me parece con argumentos razonables, era que la verdad estaba sentado en una olla a presión y con gente en la calle, esto podía terminar en cualquier momento, entonces dice... calmemos básicamente lo que es la capital federal, el conurbano, que era el 2001, era el origen de la salida del gobierno de la Rúa. Entonces me parece que hay como un doble estándar, ¿no? Cuidemos esto, que no se me queje el hombre o mujer que vive en AMBA, y si se quejan en Bariloche o se quejan en algún lugar, total, no van a llegar a la Plaza de Mayo. Me parece que venía por ahí, ¿no? Bueno, seguramente alguna motivación hubo para esto, pero digo, cuando hablamos de ordenar el Estado tenemos que hablar de esto, porque esta visión paternalista del Estado Nacional de que porque un colectivo cruza la General Paz, entonces la provincia de Buenos Aires y la ciudad no pueden resolver, no pueden coordinar entre ellos cómo concesionar ese servicio, y la verdad que es nosotros, por lo menos de la provincia, nos ofende un poco, porque es algo que es perfecto. Allá ustedes van de provincia a provincia, exactamente, ¿no? pero ahí se tienen que encargar, en tal caso, a través de un organismo que coordine ese servicio, pero hay infinidad de casos en los que las provincias regulan en forma coordinada servicios o distintas actividades. No es necesario porque que se meta el más caro. El subsidio lo establece, son creo que 85.000 millones de pesos, ¿no? Que se había puesto en el presupuesto, 87 u 80 van a la AMBA, el resto del país, y eso lo distribuye Nación directamente. Lo distribuye Nación, y hay criterios distintos para los servicios del AMBA que para los de las provincias. Los del AMBA reciben muchísimo más que... Por eso tenés muy buenos colectivos cada 2 minutos, y en AMBA. Ni hablar de lo que te pasa en alguna provincia, absolutamente distinto, colectivos viejos. Y no es porque vayan vacíos los colectivos. No, al contrario. El colectivo en Bariloche y van llenos los colectivos. Acaban vacíos en muchas circunstancias. Porque como hay tanto, va a estar muy cómodo, por supuesto. Vos fuiste actor principal en el debate del presupuesto de alquileres. Sí. Un tema clave con alquileres y que se trabó, justamente habían llegado a un acuerdo, la oposición en su conjunto, se firmaron dictámenes, el dictamen de ustedes al final después se trabó por el tema de unos cambios que se quisieran aplicar en la cuestión de los... de la renovación, si eran cada 3 meses o cada 6 meses. Claro. ¿Qué va a pasar el 23 de agosto?
Y bueno, se van a tratar, lo que se acordó finalmente en la última sesión fue llamar a sesión especial para el 23, y ahí se van a tratar los dos dictámenes, que cualquiera de los dos dictámenes, el de minoría o el de mayoría, pueden salir por mayoría simple, y otros proyectos de ley que hay que plantean la derogación, pero en ese caso se requiere de una mayoría especial, con lo cual si seguimos en el buen diálogo que seguíamos, quienes consideramos que hay que hacerle algunos cambios a la ley de alquileres, porque cambios como los 3 años de duración mínima del contrato o el ajuste cada un año en el precio, lo que hicieron fue desalentar la oferta en el mercado de alquileres, o bien el otro dictamen, el de mayoría, que no plantea mayores cambios, se podrá llegar a una modificación. Digo, en cualquiera de los dos casos creo que va a ser bueno para el mercado de alquiler que haya certidumbre hacia adelante, sea que se ratifican que siguen los 3 años y el ajuste una vez al año, o que se vuelve atrás en esos dos aspectos que eran los principales. Después hay otros cambios que se discutieron también. Pero si se insiste con esto de que hay que derogar la ley, me parece que no... Y Bariloche, te pregunto, eso es funcional a no darle una solución. Bariloche, ¿qué pasa? ¿Hay mucho alquiler fuera de mercado? ¿Es el reino del Airbnb? ¿Qué pasa en Bariloche? Que bueno, estamos justamente en la época de mayor demanda, ¿no? ¿Cómo se está manejando eso? Como en toda ciudad turística, y por suerte nos va muy bien, nos visitan muchos turistas, muchos extranjeros, muchos brasileños hay ahora en la temporada de invierno. Está la salida fácil para el que tiene algo para alquilar de ofrecerla para el turismo, porque en el alquiler turístico temporario, y además de que tiene otros precios, no tiene las rigideces que tienen los contratos de alquiler permanente para uso familiar. Entonces, acá lo que pasa tal vez, o en las ciudades que no son turísticas, es que la salida de la oferta implica dejarlo vacío. Claro. Sobre todo pasaba cuando había una expectativa de que se iba a modificar la ley. Después, en la medida que pasó el tiempo, yo creo que eso se revirtió, y cada vez que vuelve a haber una expectativa de que se va a modificar la ley, pasa esta retracción que termina perjudicando a los inquilinos, ¿no? Estamos con Agustín Domingo, hombre de Río Negro. Diputado, le pregunto esto, porque ustedes son como el fiel de la balanza casi siempre. Vos tenés una línea en la oposición que te dice, vamos a sacar 160 diputados, los pasamos por encima, que si el resultado marca eso, parecería difícil, pero bueno, lo podrán hacer. Y otros que dicen hay que buscar acuerdos que lleguen al 60-70% para que sean duraderos, porque ganar con un voto más uno no te sirve. Usted, primero, ¿en qué ámbito está más cómodo? Y segundo, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué creo que va a pasar? No, es muy difícil. La verdad es que cuando vemos los resultados de las últimas elecciones, a la luz de lo que decían las encuestas, es cada vez más difícil anticipar. Bueno, un caso era Río Negro, porque me parece que decían en Río Negro que iba a haber más gente votando y que ustedes ganaban por más, decían, ¿no? Sí, claro. sí, en todos lados creo que hubo sorpresas, con lo cual decir hoy qué es lo que va a pasar es muy aventurado. Siempre, la verdad que desde nuestro bloque, volviendo a la primera pregunta, siempre fomentamos el diálogo y creemos mucho en los acuerdos y en lograr consensos lo más amplio posible, porque si no vamos en ese ir y venir que no nos permite planificar o fijar reglas claras, estables en el tiempo, ¿no? Y una pregunta muy parlamentaria, porque ustedes ya hacían mucho ruido, se juntaban el bloque de Juntos Somos Río Negro con Provincias Unidas, pero digo, ¿alguna vez se habló de hacer algo conjunto con el Interbloque Federal, donde había bonaerenses, había gente de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba? Digo, porque si se ampliara lo que es Juntos Somos Río Negro, Provincias Unidas, la verdad que, como decía José, en un congreso muy atomizado, con 20 diputados es un desparramo, me parece, ¿no? No, formalmente no. Porque a ver, siempre hay conversaciones. No hay tanta diferencia tampoco con el socialismo ni con el Interbloque. No es que están... Pero hay una división geográfica. A ver, señor. Las provincias de centro. Río Negro, Misiones. Sí. Y la región central. El centro, tenés razón. No sé si obedece a ver, estamos, la verdad que tenemos diálogo y hemos coincidido en muchos proyectos. El del Banco Central, lo acompañó la diputada Camaño, el alquiler lo trabajamos, yo no estaba en la Comisión de Legislación General, pero sí estaba
Graciela, lo trabajamos con ella también. Después hemos presentado proyectos distintos, pero muy coincidentes. No estamos juntando a los libertarios con... No, respecto a la mirada Bien. federal que tiene en general el Interbloque Federal, Claro. es la misma que tenemos nosotros. Nosotros el proyecto que presentamos de subsidios al transporte, los cordobeses presentaron uno muy parecido. El proyecto que presentamos para que de Nor y del Sur se transfiera a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, no sé si en diputados, pero creo que en el Senado presentaron un proyecto parecido también. ¿Qué sería transferir de Nor y de Sur a la provincia? El poder concedente sean las provincias. Que no sea, porque a ver, la causa de la inequidad en la distribución de los subsidios de la energía está dado porque el poder concedente en el AMBA es la nación. Claro. Y tiene una billetera que las provincias no tienen. Entonces, por eso explica la diferencia que hay en la tarifa y que en definitiva la pagamos todos los argentinos con el presupuesto nacional. ¿Hay algún dólar pera? ¿Cómo están ustedes con el tema economía fruta? regional? Bueno, claro. Ahora se unificó, claro. Por eso digo. Eso fue un reclamo que Por hicimos. Eso pregunto. Hicimos, lo hizo siempre nuestro ministro de Producción. Nosotros presentamos un proyecto que planteaba esto precisamente, que haya un único dólar para las economías regionales, y fue lo que se instrumentó hace ya un tiempo, con lo cual la verdad es que si uno analiza debiéramos tender a que haya una unificación o por lo menos tender a una unificación del mercado de cambios, pero al menos no existe ya más esa discriminación entre la soja y el resto de las economías regionales. Hasta el 31 de agosto, 3.40. Exactamente. Tienen ustedes más el maíz. Economías regionales más Claro. maíz. Y te pregunto, ¿cómo está? Porque en algún momento se hablaba de, y creo que debe estar pasando eso, de Chile como un gran modelo exportador fruti hortícola, pero básicamente fruta. Y decían que en cambio Río Negro, ese salto exportador, no lo había pegado. Y uno leía, no sé cómo estará el presente, pero hace un tiempo la verdad que había como mucha queja de los productores, cultivos que se abandonaban. ¿Cómo está eso el tema? Que en un momento la pera y la manzana eran clave en la economía rionegrina. Sí, se ha avanzado mucho en la incorporación de tecnología, que en eso estábamos muy rezagados y éramos poco competitivos respecto a otros países, a Australia o a Chile, que son con quienes competimos porque están en el hemisferio sur, ¿no? Vendemos en contratemporada. Y se ha avanzado mucho en la malla antigranizo, en el riego antihelada, en tecnología que hace realmente que bajen los costos, pero todavía seguimos siendo poco competitivos en términos de costos laborales. Pero bueno, es algo en lo que se trabaja siempre. Ahí hay una gran inversión que es la de los valles irrigados, que son todo el sistema de canales que se hizo hace más de 100 años. Pero la forma en que se riega ha cambiado y ahora no alcanza ya con tener los canales, hay que incorporar el riego presurizado y eso son inversiones, muchos miles de dólares por hectárea que requieren de que haya cierta estabilidad en la economía, como cualquier inversión. Entonces ya no es tirar una semilla o poner un plantín y ir a cosechar manzanas una vez al año, hay que incorporar tecnología que es cara y que requiere de inversiones, que requiere de crédito y está atravesado, al igual que cualquier actividad económica, por la incertidumbre económica en la que vivimos. Diputado, la última, ¿cómo está el tema de hidrógeno verde? Porque era en las costas de Río Negro, me parece que era eso, ¿no? Parecía que era como la gran cuestión. Después estamos hablando afortunadamente de Vaca Muerta, pero se dejó de hablar. No hablamos más de Pichot ni de hidrógeno verde. ¿Qué pasó con eso? ¿Pasó algo? Bueno, ingresó finalmente, el Ejecutivo envió el proyecto de hidrógeno, está para tratarse en comisiones, ahora nos agarró el receso, pero es clave como cualquier inversión. Estamos hablando de una inversión de miles de millones de dólares. Necesitamos garantizarle reglas estables en el tiempo. Sí, hablan de en materia... 10.000, me parece chino eso, que hablan, porque dicen que van... Porque, ¿sabe por qué digo chino yo 10.000? Yo estaba viendo las inversiones que había en petróleo y en gas en Vaca Muerta. La empresa, eran dos empresas top, 3.000 millones. Si las dos top son 3.000, para llegar a triplicar eso, es difícil, ¿no? Bueno, es una apuesta al futuro. Hay todavía avances tecnológicos que son necesarios para que sea económicamente viable el hidrógeno, pero es lo que se viene en el cambio de la matriz energética. Y requiere, como les decía, de reglas del juego estables en materia cambiaria, en materia impositiva. En la medida que no podamos garantizarle eso a los inversores, las inversiones no van a aparecer. Se han dado pasos muy importantes desde el gobierno provincial para garantizar el espacio donde se va a generar la energía
eólica, pero para poder avanzar con las inversiones en la planta de producción y en todo lo que implica la producción del hidrógeno, hay que avanzar con la ley como primer medida. La verdad es que cada vez que aparece una ley de esta de promoción de una actividad, uno dice, si tuviéramos una macroeconomía estable, no tendría que haber una única ley para garantizar todas las inversiones extranjeras directas, ¿no? Juntos por el Cambio, de alguna manera, siempre se queja de que se van haciendo leyes a medida de sectores, ¿o no? Y sí. Es eso un poco, digo, lo que estás diciendo. Sí, exactamente, pero esto es el síntoma de la situación macroeconómica que tenemos, porque si fuéramos una economía medianamente ordenada no sería necesario impulsar una ley para cada actividad. Agustín Domingo, diputado, muchísimas gracias. Le quedan 2 años más de mandato al diputado, así que nos vamos a seguir viendo. ¿Cómo no? Diputado, hasta cualquier momento y gracias otra vez. Por favor, gracias. Muy a bien. ustedes. Bueno, después del diputado Domingo vamos a estar en un ratito con más de José Di Mauro y con más de Pablo Varela, y vamos a estar los próximos minutos hablando de lo que va a acontecer aquí en el Congreso a partir de las próximas semanas. El dato concreto que hay es que a partir de los primeros días de agosto vuelve a reunirse la Comisión de Juicio Político. Así que bueno, vamos a estar con ese tema. Falta poco, apenas una semana. Y habrá que ver, difícil, el señor Di Mauro hablaba de artes de pesca y Pablo hablaba del tema aerolíneas. La verdad, el tema de aerolíneas parece como muy complicado, menos en plena campaña electoral, pero se verá. Pablo Varela, exactamente a las 17:30, diga, señor. Bueno, vamos a repasar un poco el proyecto de promoción de producción orgánica, que es un proyecto que obtuvo media sanción en la última sesión que hubo acá en la Cámara Baja y que tiene como autor, como dice acá la placa, abajo de todo, acá. Me gusta ver el monitor y que mi mano acompañe a Ramiro Fernández Patri, que es diputado del Frente de Todos, o Unión por la Patria, de Formosa. Creo que fue candidato, uno de los candidatos a intendente de la capital, no sé cómo le fue. Pero bueno, decíamos recién, tratada en la última sesión, 120 votos afirmativos, 6 negativos, 38 abstenciones. Este es uno de los proyectos de ley que mencionábamos recién con Agustín Domingo. En realidad mencionaba yo, o en la mesa mencionábamos, que la oposición, Juntos por el Cambio, señalaba como esas leyes que están hechas a medidas de sectores específicos. Incluso recuerdo, José, que es súper detallista y sabe más que yo de las cuestiones legislativas, creo que se hablaba en el plenario como que era casi una copia de la ley automotriz, ¿no? ¿O me estoy equivocando o me falla la memoria? Lo que sí que en lo que fue en los debates en comisiones no aparecían las discusiones que después se dieron un poco en el recinto donde afloraron diferencias y lo que decías, justamente, los cuestionamientos a que hubiera un pronunciamiento en favor de determinados sectores que son tomados como parches, en definitiva. Exactamente. Ahí se tradujo en las abstenciones, la cantidad de abstenciones. Exacto, por eso hubo casi 40 abstenciones, si bien salió con 120 votos afirmativos. El proyecto, o los lineamientos, parte del proyecto es que los beneficiarios del régimen, obviamente se establece un régimen, de la presente ley podrán convertir un bono de crédito fiscal intransferible, el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan efectivamente abonado a partir de la incorporación al registro. Es decir, que tienen un bono de crédito fiscal equivalente al 50% de lo que pagan por contribuciones patronales para poder computar contra otros tributos o contra otros impuestos. Estamos hablando siempre en general, cuando son proyectos productivos, de proyectos que van muy en línea de los beneficios fiscales. Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de tributos nacionales y sus anticipos, así también los tributos aduaneros, excluyendo el impuesto a las ganancias. Siguiente placa. También dentro del proyecto está contemplado que el bono no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores, obviamente deudas anteriores a la suscripción al régimen o de data previa a la iniciativa, a la puesta en vigencia de la ley. Los beneficiarios tendrán una reducción del 50% en el monto del
total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio, es decir, van a pagar la mitad del impuesto a las ganancias, y se crea un fondo de promoción para productores orgánicos que estará a cargo de la jefatura de gabinete. Se hablaba de un monto de 100 millones de pesos, no es una gran cifra, pero estamos hablando de un sector que obviamente no tiene el peso que puede tener los agronegocios o la agroindustria. En la Argentina, acá repasamos un poquito los números, la Argentina es el segundo país en el mundo en cantidad de hectáreas de producción orgánica, la primera es Australia, hay 2.000 operadores de producción orgánica o 2.000 productores, el 98% de la producción orgánica se exporta, este es un dato interesante, sobre todo en un contexto de escasez de divisas. Perdóname, Pablo, básicamente esto que es fruta, verduras, de todo. Sí, es todo, pero es más, obviamente no estamos hablando de trigo, no estamos hablando de claro. soja. ¿Y la zona? Es una zona heterogénea. Pensá heterogénea. Sí. Eso te preguntaba. Y además pensá que el diputado que lo impulsa, que ya había habido de todos modos varias leyes, es de Formosa. Sí, por eso. Sí, es del norte, que tal vez no está en la zona núcleo, quiero decir, no está en Santa Fe, no está en el sur de Córdoba, no está en la provincia de Buenos Aires, que obviamente predominan estos cultivos que mencionábamos recién, que son los más exportables, los clásicos, soja, maíz y demás. Bueno, pero bueno, una balanza comercial que es pequeña, pero que no deja de ser un aporte que va de 700 millones de dólares. El 98% de vuelta va directamente a la exportación. Debe haber ahí también cuestiones, me imagino, miel y distintas cuestiones de ese tipo, vinos y demás. Así que, bueno, un proyecto que tiene media sanción y veremos si cuando activa el Senado puede tener su otra media sanción o sanción definitiva. Y es un poco la continuidad porque anteriormente se le había presentado esta iniciativa el entonces diputado Basterra, de Formosa, ex ministro de Agricultura. Ministro de Agricultura, justamente, y esto llegó a tener dictamen, creo que tuvo media sanción en 2013, me parece. Ajá. Y después, bueno, esta es una representación de ese proyecto y bueno, también un poco la idea es que también se consuma un poco más dentro del país, porque todo se exporta. Bueno, estamos viendo... se supone saludable. Sí, estamos viendo... después vamos a estar con el tema de lo que puede pasar con la Comisión de Juicio Político, pero estamos viendo si nos conectamos con un diputado de la provincia de Córdoba, que la verdad que sí lo logramos hacer, bienvenido, porque es muy interesante todo lo que está pasando en Córdoba a partir de la elección, si querés antes, ¿no?, de aquel intento de Horacio Rodríguez Larreta y de Schiaretti decir sumemos a los cordobeses a un espacio más grande que Juntos por el Cambio. Se enojó el PRO, se enojó quien era el presidente del PRO en reemplazo de Patricia Bullrich, no se hizo ese acuerdo, después vino la victoria apretada de Yarlora. Y después viene la victoria con los discursos, ¿no? Donde, hablaron de pituquitos de Barrio Norte, donde la verdad que si vos veías el discurso y mucha celebración de la marcha, mucha marcha peronista, mucho cántico reivindicando a la JP, parecía como que el peronismo entre Yarlora y el intendente electo era como que estaba más peronista que lo que era la línea de Schiaretti. Schiaretti va a decir que nunca han sido no peronistas, sino que han sido no kirchneristas. Claro. Pero alguna luz asomaba en algún sector del peronismo que decían, a lo mejor podemos hablar un poco más. Claro. Y lo otro... Digo, imagínate que gana Larreta, ¿se pueden retomar los diálogos con Schiaretti? ¿Cómo cruje eso hoy en el peronismo cordobés, no? ¿Se puede o no se puede? Bueno, antes parecía que sí, pero después de la celebración es un poco más raro, me parece, ¿no? Presidenta Bullrich, justamente ayer creo que hacía referencia a los abrazos del oso que le dio Schiaretti. Claro. En los días previos a las dos elecciones, justamente hablando de sacaban a reducir los eventuales acuerdos, justamente en la previa y que, consideraba que a lo mejor había afectado de alguna manera el resultado final. Sí, es muy interesante eso, ¿no? A ver, todo lo que está pasando en la provincia. Yo creo, por lo que yo hablo con gente de Córdoba, a ver, la gestión de Schiaretti está bien valorada. Sí. Es difícil, obviamente, transferir esos votos a Yarlora, por eso también lo ha ajustado. Yarlora saca 7 puntos en la capital, totalmente, que es
el 40% del padrón que por electoral eso digo, provincial. desde ese punto de vista, digo, ¿por qué Juntos por el Cambio se imaginaba que se ganaba la envalentonó capital? tanto. Claro, exactamente, decimos lo mismo. Y hoy me decían, sacó exactamente lo mismo, sacó 7, Pacerini, le Claro. sacó a De Loredo otros 7 puntos. Pero aparte venían de una buena gestión de Yarlora en la ciudad. Exacto. Y una Yarlora gestión que hubiera sido muy cuestionada del anterior gobierno radical, efectivamente. Le da el batacazo a De Mestre. Mestre, Le da el efectivamente. batacazo a Mestre, no me acuerdo ahora quién era el candidato del radicalismo en esa elección. Digo, es una ciudad, una capital, que regaló el radicalismo. Claro. Que está especializado en provocar estas situaciones, porque así como la regaló en 2019, peleándose y yendo divididos a una derrota, porque si se mantenían juntos, en definitiva no se pusieron de acuerdo con quién iba a ser el candidato, se dividieron y entregaron la ciudad. Y eso ya les había pasado también, y vos recordás bien, el tema en Rosario, cuando Usandizaga también regaló Sí, claro. la ciudad, Sí. renunciando a la ciudad, y bueno, a partir de ahí no volvieron más a hacer gobierno en Rosario, después fueron Bueno, lo que pasa es que a Rosario no vuelven ni el radicalismo ni el peronismo. Porque el peronismo ahí está gobernando hace por lo menos 20 años el socialismo, Wiener y después pasaron varios, Mónica Fein, y ahora Yavkin es un hombre que es un ex coalición cívica, ex radical, pero tiene partido propio. Exactamente, no hay ni peronistas ni radicales. Creo se llama. Exactamente. Sí, yo digo, iba a decir, creo que se llama Creo, pero iba a sonar raro. No. Así que sí, es raro eso, ¿no? Bueno, son metrópolis grandes, digo, ¿no? Córdoba, capital, Rosario. Córdoba, más de 1.100.000 electores. Yo no sé si no está ahí palo y palo con la matanza. Sí. Y Córdoba es muy importante porque, digo, después habrá que ver, ¿no? A ver, Córdoba fue decisiva la provincia para que Macri le ganara a Scioli. Claro. Decisiva fue, ¿no? Porque era muy notorio el antiporteñismo. Ahí tenía que ver con que no había llegado gendarmería nunca, no había habido asistencia, era muy notorio eso. Pero digo, no sé ahora si es igual, ¿no? Si lo pones al cordobés a elegir entre Massa y algún otro candidato, no sé, la verdad que es como, no tengo ninguna certeza. Son todas preguntas, ¿eh? Es Pero una gran bueno. preocupación de... Y mucha gente, es el cuarto distrito. Es capital, provincia, capital, Santa Fe. Córdoba 2. No, provincia. Capital. No. Córdoba. ¿Más que capital? Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, capital, Mendoza. Provincia de Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe. Y capital, tenés razón. No, está bien. Sí, tenés razón. Sí. Yo sumaba todo hacia AMBA, entonces sumaba capital con provincia, ser. pero sí. No, pero sí. Una gran preocupación de Rodríguez Larreta de Claro. cara a la interna por el hecho de que ahí juega Schiaretti y según las encuestas, que hay que ver si se le puede creer o no, en definitiva, Schiaretti, que es candidato presidencial, el voto lo tiene en Córdoba. Claro. Y es un voto que en las PASO lo va a seguir teniendo Schiaretti y entonces hay que ver cuánto es lo que recibe Larreta, de ahí a su intención de hacer un acuerdo en la previa con él y no regalar distrito tan importante. Y otra cosa, sí. Perfecto, bueno, ahí está. Faltan 16 minutos para las 6 de la tarde. Presentación, estamos con el diputado Carlos Gutiérrez, hombre justamente de la provincia de Córdoba. Dale. Ahí está el diputado Gutiérrez. ¿Cómo le va, diputado? Bueno, esperando, la verdad, con mucho interés. Usted es un hombre muy cauteloso, tiene una mirada interesante. ¿Cómo está la provincia? A ver, no tanto después del resultado, que para nosotros no era tan inesperado en la capital, sino de lo que pasó con los discursos, de los pitucos de Barrio Norte y pensando en lo que viene en la PASO, en la Nacional, pensando en el rol de Schiaretti candidato. ¿Qué dice, diputado? A ver. Mire, la única verdad es la realidad, decía alguien que merece siempre ser releído y escuchado, ¿no? Sí. Y la única realidad aquí es que, la única verdad, por lo tanto, es que el peronismo de Córdoba ha ganado, después de 24 años
Y lo menciono porque este era el caballito de batalla de la oposición, que después de 24 años había que el pueblo de Córdoba se iba a sacar de encima este espacio que ha venido gobernando la provincia desde entonces, tanto de la mano de la Sota como con posterioridad de mano de Schiaretti. Nada de eso ocurrió. Ganamos la provincia. Ahora resulta que ganar se gana más cuando la diferencia es mayor y se gana menos cuando la diferencia es menor. Que yo sepa, en democracia se gana por un voto, se pierde por un voto. Que en Córdoba haya malos perdedores no significa de que esto cambie la realidad de que precisamente habiendo enfrentado, como tuvimos que enfrentar, a los medios de Buenos Aires, a toda la oposición unida esta vez, en fin, a una serie de circunstancias, los cordobeses eligieron, ¿qué cosa eligieron los cordobeses? La continuidad de un modelo de gestión en Córdoba, y esta vez a través de una nueva generación que le garantiza de alguna manera, y así lo expresó con su voto, la continuidad, la no ruptura de un proceso virtuoso que se viene dando en Córdoba y la aparición de esta nueva generación para hacer frente a los nuevos desafíos que siempre la realidad está planteando. Y por otro lado, un par de semanas después, este triunfo en la capital provincial, que es una de las ciudades más importantes del país, por una abultada ya diferencia, parece que esta vez somos más ganadores que cuando ganamos la provincia, y con algunos ribetes, verdaderamente que son los que en definitiva la prensa, que también tiene la función de vender, sobre todo algunos programas de actualidad, capturaron como lo más importante de la jornada, con este tema de los pitucos y cosas por el estilo. Miren, nosotros somos muy respetuosos, porque escuchaba recién de algunos de ustedes manifestar que Córdoba de alguna manera expresa un antiporteñismo. Nosotros no tenemos nada contra los porteños, ni tenemos nada contra los bonaerenses. En todo caso tenemos una disputa y una diferencia profunda con una mirada desde el AMBA que se tiene del país por parte de quienes han conducido una y otra vez los destinos de nuestra patria. Porque esa es una mirada que condena al interior a protagonizar, además de la inequidad en el reparto de los recursos, etcétera, etcétera, que ustedes me han visto cómo yo y tantos otros diputados del interior peleamos permanentemente, nos lleva a que la molestia que el cordobés sintió, como creo que lo sintieron los habitantes de otras jurisdicciones, es precisamente porque de alguna manera lo importante parece ser montar los escenarios a caballo de las distintas instancias electorales, sean provinciales o sean, como en este caso, la Municipalidad de Córdoba, solamente para poder transmitir una imagen en una nacionalización de una elección que en este caso le falta el respeto a través de esa actitud a los cordobeses capitalinos que pusieron todo lo que había que poner, todo su compromiso en la jornada democrática para elegir a sus autoridades. Yo siempre me he preguntado por estas horas, si esta elección de Córdoba hubiese sido, por ejemplo, en el mes de noviembre, una vez que pasaron todas las elecciones, ¿hubiese tenido esta repercusión nacional? Evidentemente no. Entonces, lo que en todo caso Martín Yayora quiso expresar es no un antiporteñismo, sino nuestro cansancio de que el federalismo, el respeto por el funcionamiento de las provincias, es parte de lo que no se cumple desde una visión unitaria desde el puerto. No es nada contra los habitantes, contra los porteños particularmente, ni nada contra los bonaerenses como tales. En todo caso, también ellos son víctimas muchas veces de estas políticas. Lo que se ha reclamado siempre, y lo reclamó Yayora una vez más, es precisamente que nosotros queremos que se terminen las diferencias, las arbitrariedades que se producen, sobre todo en la distribución de los recursos que quedan en su mayoría para el beneficio del AMBA,
y no para beneficio de las provincias. Y por eso huelga, digamos, decirle o enumerarles todos los hitos que componen este conglomerado, porque desde el transporte a los subsidios del combustible a tantos otros son una realidad. Carlos, Pablo. ¿cómo le va? Pablo Varela lo saluda. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Le quería consultar qué viene para Schiaretti. Se abrió un poco la puerta digamos, después de las elecciones, de tener una suerte de acuerdo con Larreta. ¿Cómo ve esa cuestión? Miren, nosotros somos, primero que nosotros tenemos una sola estrategia, por más que haya operaciones verdaderamente berretas, fundamentalmente del parte de Massa y del masismo, que quieren quedar bien ahora con los cordobeses, cuando Massa, le guste a quien le guste, hoy es la expresión más cabal del kirchnerismo y de un kirchnerismo que ha fracasado en su gestión es Massa. Y entonces están todas estas operaciones que dicen que una cosa es la mirada de esta estrategia que vos me preguntás hacia adelante, de Schiaretti, otra la de Yarlora, otra la de Passerini. Nosotros tenemos una sola estrategia. Y la estrategia precisamente se ha mostrado bondadosa con nosotros en el sentido de que los cordobeses la han apoyado, primero ratificando, como decía al principio, la continuidad de nuestro espacio político en la conducción de la provincia de Córdoba, luego en este otro desafío que se ejercitó el domingo con éxito también a través de Passerini en la conducción de la ciudad de Córdoba, y ahora con el rumbo a las PASO, donde nosotros lo que estamos planteando es que de antemano estamos convencidos que se debió hacer un acuerdo de 10 o 12 puntos centrales y estratégicos, de los cuales estamos hablando todos, más allá de los matices y demás, ¿entre quiénes? Entre todos los que estemos de acuerdo que debe haber un gobierno de unidad nacional al fin de todo este proceso electoral, sin el cual quien gane no va a tener la suficiente fortaleza como para llevar adelante este programa. En nuestro entender, esto se debió hacer antes, como lo han hecho todos los países, los chilenos con la concertación, los uruguayos y demás, antes de abordar el proceso electoral. Ahora lo hemos abordado, es tarde para discutir esta cuestión, hasta tanto no pasen las PASO y no pase la primera vuelta, donde todos estamos compitiendo. Mientras estamos compitiendo, es medio tonto pensar que vamos a estar pudiendo llevar adelante esta cuestión. Pero una vez que pase la primera vuelta, yo creo que se da una vez más la posibilidad de volver a discutir esta necesidad estratégica para Argentina, sin la cual va a ser muy difícil que Argentina salga adelante. Diputado, perdón, José, una sola cuestión porque nos queda poco tiempo y, a ver, tiene que ver con la actividad parlamentaria. ¿Cree que puede haber algún acuerdo en el tema alquileres? ¿Cree que puede pasar algo a partir del 1 de agosto con juicio político? A ver, ¿qué dice Gutiérrez? Mire, voy a hablar de lo que realmente a mí me parece importante, que es la ley de alquileres. Yo creo que hemos logrado, desde la oposición hemos logrado unificar una posición para que se trate esto a posterioridad o con posterioridad a las elecciones PASO. Creo que allí habrá que discutir. Hay visiones que dicen que lisa y llanamente habría que derogar la ley. A nosotros no nos disgusta esa posibilidad, pero nos parece que se puede ensayar un proyecto que corrija lo que hoy tenemos y lo mejore sustancialmente. Eso por un lado. Con respecto al juicio político, ustedes saben la posición que nosotros tenemos frente a ese verdadero mamarracho e intento del kirchnerismo de lacerar la justicia, con no otro objetivo que no sea, más allá de toda la monserga pseudo progresista que en esta materia también nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. Nosotros no creemos desde el principio, lo hemos hecho, y por eso nuestro representante, que es a la sazón nuestro presidente del Interbloque, Topo Rodríguez, no ha ido más a la comisión, porque nosotros realmente creemos que eso es un circo montado con el objetivo que ya hemos denunciado muchas veces. Por lo tanto, de ese tema, la verdad, me parece que no vale la pena emitir muchas nuevas opiniones, porque además no las tenemos, son siempre las mismas. José. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Y bueno, justamente mencionaba a Topo Rodríguez y bueno, acaba de presentar en estos días un proyecto sobre biocombustibles, que es un tema un poco un caballito de batalla que ha sido del interbloque de ustedes.
cree que hay posibilidad de que avance, porque siempre se presentan iniciativas, se trata de fogonear ese tema, pero siempre queda ahí. Mire, nosotros vamos a seguir peleando porque lo que consideramos es otro ataque, ¿no es cierto?, a una parte de nuestra ecueconómica, de una parte muy fuerte de la economía. Ustedes saben que nosotros somos uno de los principales productores de maíz en el país. Mi departamento, el departamento de Río Cuarto en particular, es un departamento maicero por excelencia. Aquí está, entre otros casos, entre otras, Bio 4, como una expresión de lo que es la reinversión en materia productiva de los saldos, digamos, de la actividad agropecuaria en esta agroindustria. Y vamos a seguir peleando por eso, porque nosotros no podemos entender. La ley que impulsó Máximo Kirchner fue una ley absolutamente a contrario de lo que necesita el país en esta materia también. Lo de Topo viene una vez más a corroborar lo que nosotros decimos, y bueno, vamos a seguir avanzando dentro de las posibilidades que tenemos en esta legislatura, pero no le quepa duda que si no lo vamos a hacer con la que viene. El diputado Carlos Mario Gutiérrez, titular del bloque Córdoba Federal, después de las elecciones en la provincia el domingo. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Buenas tardes, un abrazo para ustedes, muchas gracias también. Bueno, nos tenemos que ir de inmediato, señor Pablo Varela, muchísimas gracias, caballero. Gracias. Señor José Di Mauro, nos estamos viendo en cualquier momento. Mañana. Nada más, gracias, enseguida la continuidad en Diputados TV.